Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que, bueno, digamos que ha generado un revuelo considerable. Y no es para menos. Hoy vamos a hablar de una de las premiaciones más importantes de la televisión turca, los premios Demet, y específicamente de la furiosa reacción de Can Yaman, uno de los actores más queridos y mediáticos del momento, tras no ganar un premio que honestamente muchos daban por hecho que se llevaría a casa. ¿Listos para el drama? Porque hoy vamos a desentrañar todo, la expectación, el momento exacto en que la noticia explotó, la reacción de Can, las especulaciones sobre lo que pudo haber pasado, y por supuesto, el impacto que todo esto tuvo en el mundo del espectáculo turco y en sus fans alrededor del mundo. Prepárense porque este vídeo está cargado de información, chismes y un poquito de pasión. Pero antes de que sigamos adelante, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y así no se perderán ninguno de nuestros vídeos sobre el mundo de las series turcas, sus actores, sus dramas y por supuesto, todos los chismecillos que tanto nos gustan. Así que denle al botoncito de suscribir y activen la campanita para no perderse nada. Ahora sí, comencemos. La historia, como suele suceder en este tipo de eventos, comenzó mucho antes de la ceremonia. Los premios Demet, como ya saben, son una especie de Oscars de la televisión turca. Son altamente valorados y ganar un premio allí es un gran impulso para la carrera de cualquier actor o actriz. La expectativa en torno a la edición de este año era enorme, especialmente porque Can Yaman, el protagonista de muchísimos éxitos internacionales, estaba nominado. Y no en cualquier categoría, sino en una de las más importantes, la de mejor actor. Can Yaman, para quienes no lo conozcan, es una superestrella. Sus novelas como Erkenci y Dolunay han arrasado en todo el mundo y ha conquistado a millones de fans con su carisma, su talento y, por qué negarlo, su atractivo físico. La expectativa era alta, muy alta. Los fans, las redes sociales, todos daban por hecho que Can se llevaría el premio a casa. Era, digamos, el favorito indiscutible. Y las apuestas, las encuestas, todo apuntaba en esa dirección. Para entender la magnitud de la situación, es crucial profundizar en el fenómeno Can Yaman. Este actor turco, nacido en Estambul en 1989, ha trascendido las fronteras de su país de origen para convertirse en un ícono global. Su ascenso a la fama no fue un camino fácil, como muchos actores, comenzó con papeles pequeños y audiciones constantes. Sin embargo, su perseverancia y talento innato pronto llamaron la atención de productores y directores. El punto de inflexión en su carrera fue sin duda Erkenci, una comedia romántica que lo catapultó a la fama internacional. En la serie, Can interpretó a Can Divit, un fotógrafo publicitario carismático y aventurero que conquista el corazón de Sanemane, una joven soñadora. La química entre Can Yaman y su coprotagonista, Demet Özdemir, fue innegable y la serie se convirtió en un éxito rotundo, vendiéndose a más de 60 países y generando un fandom global apasionado. El éxito de Erkenci no solo consolidó la carrera de Can Yaman, sino que también lo convirtió en un fenómeno mediático. Su imagen comenzó a aparecer en revistas de moda, campañas publicitarias y eventos internacionales. Los fans se volvieron locos por cada una de sus apariciones, buscando fotos, vídeos y cualquier información posible sobre su vida personal y profesional. Luego vino Dolunay, donde Can demostró su versatilidad interpretando a Ferit Aslan, un hombre de negocios exigente y con un corazón de oro. La serie, aunque no alcanzó el mismo nivel de éxito de Erkenci, consolidó su posición como uno de los actores más importantes de Turquía. Pero el atractivo de Can Yaman va más allá de sus logros profesionales. El actor ha cultivado una imagen de hombre carismático, amable y cercano a sus fans. Utiliza activamente las redes sociales para comunicarse con ellos, compartiendo fotos, vídeos y actualizaciones sobre sus proyectos. Esto ha creado una conexión especial entre Can y sus seguidores, quienes lo ven como un amigo y un modelo a seguir. Su físico, por supuesto, también juega un papel importante en su éxito. Can Yaman es conocido por su impresionante musculatura y su cuidado personal. Sin embargo, es importante destacar que su atractivo no se basa únicamente en su apariencia. Su carisma, su talento interpretativo y su personalidad extrovertida lo convierten en un hombre irresistible para muchas personas. La expectación generada en torno a los premios Demet era comprensible, dadas las credenciales de Can Yaman.
Los fans esperaban con ansias que su ídolo fuera reconocido por su trabajo y que su esfuerzo fuera recompensado con un premio. La nominación a Mejor Actor era la cereza en el pastel y la posibilidad de que Khan se alzara con la victoria era muy alta, según las previsiones. Volviendo a la noche de la ceremonia, la atmósfera era realmente eléctrica. El evento en sí era un despliegue de glamour y sofisticación, con las estrellas de la televisión turca desfilando por la alfombra roja, luciendo sus mejores galas y posando para los fotógrafos. Las redes sociales servían con comentarios y especulaciones, con los fans de Can Yaman dominando la conversación. La transmisión en vivo, accesible a través de múltiples plataformas, amplificó la expectación. Los presentadores, con sus discursos emotivos y sus interacciones con los nominados, mantuvieron al público al borde de sus asientos. La tensión era palpable, incluso a través de la pantalla. Cuando llegó el momento de anunciar el ganador a Mejor Actor, el silencio se apoderó de la sala y del mundo digital. La presentadora, con una sonrisa nerviosa, abrió el sobre con el nombre del ganador. En ese instante millones de ojos estaban fijos en ella, esperando la gran revelación. El nombre que leyó la presentadora no fue el de Can Yaman. El premio fue para otro actor, por otra serie. El nombre del ganador, aunque respetado y reconocido en la industria, no era el que la mayoría esperaba. La decepción de los fans de Can Yaman fue inmensa. Se sintieron defraudados y frustrados, como si sus esperanzas y expectativas hubieran sido pisoteadas. La noticia se extendió rápidamente por las redes sociales, generando una ola de reacciones y comentarios. Pero la verdadera explosión ocurrió con la reacción de Can Yaman. Las cámaras, siempre atentas a los detalles, lo enfocaron inmediatamente. Y su rostro, bueno, digamos que no ocultó sus sentimientos. Se le vio visiblemente sorprendido, desconcertado y, por qué no decirlo, un poco molesto. No hubo sonrisas falsas ni felicitaciones efusivas. Su expresión era un reflejo de su estado de ánimo, genuino y directo. Su reacción fue capturada por las cámaras y difundida rápidamente por Internet, convirtiéndose en el tema principal de conversación en cuestión de minutos. La imagen de Can Yaman, visiblemente molesto por no haber ganado el premio, se viralizó en cuestión de horas. Inmediatamente las redes sociales se inundaron de comentarios. La comunidad de fans de Can Yaman, en particular, se dividió. Algunos lo defendían, argumentando que su reacción era humana y comprensible. Otros criticaban su falta de deportividad y cuestionaban su comportamiento. En este punto es importante analizar la complejidad de la situación. Por un lado, es entendible que Can Yaman sintiera decepción. Después de todo, había sido nominado en una categoría importante y había trabajado duro para obtener ese reconocimiento. La expectativa era alta y la posibilidad de ganar el premio seguramente lo había motivado. Por otro lado, su reacción fue interpretada por algunos como una falta de respeto hacia el ganador y hacia la industria en general. La etiqueta social exige en estos casos una demostración de alegría y felicitación hacia el ganador, sin importar las circunstancias. La expresión de Can Yaman fue interpretada por algunos como una falta de profesionalismo y de madurez. La controversia generada por la reacción de Can Yaman fue el tema del día. Los medios de comunicación turcos, ávidos de este tipo de historias, se encargaron de alimentar la polémica. Los programas de televisión dedicaron horas a analizar el incidente, y los periódicos publicaron artículos con titulares sensacionalistas. La pregunta del millón era, ¿por qué no ganó Can Yaman? Las teorías eran muchas y variadas. Una de las teorías más comunes era que la serie en la que Can Yaman estaba nominado no era la favorita del jurado. El jurado de los premios de Met, como en cualquier premiación, está compuesto por expertos de la industria, incluyendo productores, directores, guionistas y críticos de televisión. Sus preferencias, gustos y criterios pueden variar, y es posible que la serie de Can Yaman no haya sido considerada la mejor en términos de calidad, originalidad o impacto. Otra teoría era que la competencia era muy fuerte. En la categoría de mejor actor, Can Yaman competía con otros actores talentosos y reconocidos de la televisión turca. Es posible que el jurado haya considerado que otros actores merecían el premio por su actuación en otras series. También se especuló sobre la existencia de ciertas tensiones entre Can Yaman y algunos miembros de la industria. Es sabido que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales y las alianzas pueden influir en las decisiones de los jurados.
Es posible que algunos miembros del jurado tuvieran una mala relación con Can Yaman, lo que pudo haber afectado la votación. Otra teoría más sutil se basaba en la estrategia de marketing de las series y los actores. Algunas series y actores invierten mucho en campañas de promoción para aumentar su visibilidad y sus posibilidades de ganar premios. Es posible que la serie en la que Can Yaman estaba nominado no haya tenido una campaña de promoción tan fuerte como la de otros nominados. Pero, ¿cuál es la verdad? Honestamente es muy difícil saberlo con certeza. Las premiaciones, como cualquier evento de este tipo, están sujetas a muchos factores: el gusto del jurado, las estrategias de marketing de cada serie, la popularidad de los actores, y por supuesto, un poco de suerte. Lo que sí es cierto es que la reacción de Can Yaman fue un reflejo de su personalidad, directa, sincera y, a veces, un poco impulsiva. Un actor que no teme mostrar sus verdaderos sentimientos y que no se esconde detrás de una máscara de falsa amabilidad. Y eso, para bien o para mal, es parte de su encanto. Después de la ceremonia, Can no hizo ninguna declaración oficial sobre el tema. Se mantuvo en silencio, dejando que el debate continuara en las redes sociales y en los medios de comunicación. Esta estrategia, aunque comprensible, solo alimentó aún más la polémica. ¿Por qué no dar la cara? ¿Estaba enfadado? ¿O simplemente quería dejar que el asunto se calmara? El silencio de Can Yaman fue interpretado de diversas maneras. Algunos creyeron que estaba avergonzado por su reacción y que prefería evitar la controversia. Otros pensaron que estaba esperando el momento oportuno para dar su opinión y aclarar la situación. El impacto de este incidente fue notable. La imagen de Can, que siempre había sido impecable, sufrió un pequeño revés. Algunos lo criticaron por su falta de deportividad, mientras que otros lo defendieron, argumentando que su reacción fue humana y comprensible. Las críticas se centraron en la falta de profesionalismo y en la posible falta de respeto hacia el ganador. Los defensores de Can, por otro lado, argumentaron que su reacción fue un reflejo de su honestidad y de su frustración por no haber ganado el premio. Pero al final, lo que quedó claro es que Can Yaman es un personaje que genera pasión y que sus acciones siempre serán analizadas y comentadas. Su popularidad, su talento y su carisma lo convierten en un imán para los medios de comunicación y para los fans. En el contexto de la industria del entretenimiento turca, donde la imagen pública es crucial, la reacción de Can Yaman fue un evento inusual. La mayoría de los actores y actrices en situaciones similares optan por mostrar una actitud positiva y elogiar al ganador, sin importar sus sentimientos reales. La franqueza de Can Yaman fue un soplo de aire fresco, pero también un riesgo calculado. Después de la ceremonia, la vida siguió su curso. Can Yaman continuó trabajando en sus proyectos, cosechando éxitos en todo el mundo y conquistando a sus fans con su talento y su carisma. La polémica de los premios de Met con el tiempo se diluyó. Sin embargo, el incidente dejó una huella indeleble en la memoria colectiva de los fans y en la historia de los premios de Met. Para muchos, la reacción de Can Yaman sigue siendo un ejemplo de cómo reaccionar ante la decepción y de cómo la honestidad, aunque a veces dolorosa, puede ser la mejor política. La reflexión sobre el incidente nos lleva a analizar diferentes aspectos de la industria del entretenimiento y de la personalidad de Can Yaman. En primer lugar, el incidente pone de manifiesto la presión a la que están sometidos los actores y actrices. Los actores deben lidiar con la competencia, las críticas, la presión por mantener una imagen impecable y la necesidad de complacer a los fans y a los medios de comunicación. La presión puede ser aún mayor en el caso de actores como Can Yaman, que son objeto de un gran interés mediático y que tienen una base de fans numerosa y apasionada. En segundo lugar, el incidente nos recuerda la importancia de la honestidad y de la autenticidad. La reacción de Can Yaman, aunque criticada por algunos, fue un reflejo de su verdadera personalidad. Su honestidad, aunque a veces pueda ser dolorosa, es un valor que muchos aprecian. En tercer lugar, el incidente nos muestra cómo un simple momento puede cambiar la percepción de una persona. La imagen de Can Yaman, que antes era percibida como impecable, sufrió un pequeño revés. Sin embargo, también demostró que es un ser humano con emociones, y que no tiene miedo de mostrar sus verdaderos sentimientos. En cuarto lugar, el incidente nos recuerda la complejidad de las premiaciones. Las premiaciones son eventos subjetivos y las decisiones de los jurados están influenciadas por muchos factores. No siempre el actor o la serie más popular o exitosa es la que gana el premio.
En quinto lugar, el incidente nos invita a reflexionar sobre el papel de los fans. Los fans son una parte fundamental de la industria del entretenimiento. Ellos son los que ven las series, compran los productos y apoyan a sus ídolos. Su apoyo es esencial para el éxito de los actores y actrices. En conclusión, la historia de la furiosa reacción de Can Yaman en los premios de Met es mucho más que un simple incidente. Es un reflejo de la industria del espectáculo turca, de la presión a la que están sometidos los actores, y de la pasión que generan entre sus fans. Es una historia de expectativas, decepciones y de cómo un simple momento puede cambiar la percepción de una persona. Es una historia que nos invita a reflexionar sobre la honestidad, la autenticidad, la presión, la subjetividad de las premiaciones y el papel de los fans. Es una historia que con el tiempo se convertirá en una anécdota más en la vida de Can Yaman, pero que siempre estará presente en la memoria de sus fans y en la historia de la televisión turca. La lección principal que podemos extraer de este incidente es que ser humano es errar y equivocarse. La reacción de Can Yaman, aunque criticada, fue una reacción humana. La honestidad, aunque a veces dolorosa, es un valor que debemos apreciar. Y al final, lo más importante es seguir adelante, aprender de los errores y disfrutar de la vida. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que hayan aprendido algo nuevo sobre el mundo de las series turcas y sus protagonistas. ¿Qué opinan ustedes sobre la reacción de Can? ¿Creen que fue justificada? ¿O piensan que pudo haber actuado de otra manera? Cuéntenme sus opiniones en los comentarios, me encanta leerlos y debatir con ustedes sobre estos temas. Y como siempre no olviden dejar su like si les gustó el vídeo, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de nuestros próximos vídeos sobre el mundo de las series turcas y todos sus entresijos. Muchas gracias por ver, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!